En este video vamos a hablar acerca de las reacciones de doble sustitución. En el video pasado hablamos de las reacciones de sustitución sencilla. En las reacciones de sustitución sencilla solo participan tres elementos y la reacción está regida por la serie electromotriz o de actividad de los no metales y de los metales. En las reacciones de doble sustitución no pasa eso. Además de eso hay cuatro elementos que están participando, pero para clasificar a una reacción como de doble sustitución debe ocurrir una de tres condiciones. La primera condición es que en los productos se debe obtener una especie insoluble o ligeramente soluble, o sea, una especie que en agua forme un sólido, y a eso es a lo que le llamamos nosotros un precipitado. La siguiente condición que se debe cumplir es que en los productos se obtenga una especie débilmente ionizada, como por ejemplo el agua. Y la tercera condición es que en los productos se obtenga un gas. Si eso pasa, si pasa una de las tres condiciones, entonces estaremos en presencia de una reacción de doble sustitución. Para que nos quede claro cuando hay una reacción de doble sustitución, vamos a resolver los siguientes ejemplos. En una reacción de doble sustitución, el elemento positivo de un compuesto sustituye al elemento positivo del otro compuesto. Entonces acá tenemos una sal, nitrato de plata, que se combina con ácido clorhídrico. Entonces el elemento positivo, que es plata, sustituye al elemento positivo, que es hidrógeno. Entonces este elemento sustituye al hidrógeno en este compuesto y este elemento sustituye a la plata en este compuesto. Entonces se nos formará ácido nítrico, HNO3, más cloruro de plata. Cloruro de plata. Ahora analizamos los dos productos y vemos que el ácido nítrico es soluble, pero el cloruro de plata es insoluble. Entonces esto va a formar un precipitado, un sólido, y por lo tanto es una reacción de doble sustitución. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos nitrato de plomo mezclado con ácido clorhídrico. Entonces el elemento plomo, que es positivo, va a sustituir al hidrógeno, que es positivo, y el elemento hidrógeno, que es positivo, va a sustituir a la plata, que también es. Entonces se nos va a formar otra vez ácido nítrico más cloruro de plomo. Siempre hay que tener cuidado de que la ecuación nos quede balanceada. Ahora analizamos los dos productos, vemos que el ácido nítrico es soluble, pero el cloruro de plomo es insoluble, forma un precipitado. El cloruro de plomo es soluble cuando es en agua caliente, pero en este caso es agua fría, y por lo tanto esto forma una reacción de doble sustitución porque hay uno que es insoluble. El siguiente ejemplo que tenemos es cloruro de bario más ácido sulfúrico. Entonces el bario sustituye al hidrógeno y el hidrógeno sustituye al bario, y se nos va a formar entonces sulfato de bario más ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, balanceamos la ecuación, nos queda así balanceada. Ahora la analizamos. El sulfato de bario es insoluble, forma un precipitado. Los sólidos los vamos a representar con una S. Y el ácido clorhídrico es soluble. Entonces esta es una reacción de doble sustitución porque hay un elemento que es insoluble. La última que tenemos es una sal, que es cloruro de sodio más ácido sulfúrico. De nuevo el sodio sustituye al hidrógeno, el hidrógeno sustituye al sodio. Entonces vamos a tener sulfato de sodio más ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es soluble, el sulfato de sodio también es soluble, por lo tanto esta no es una reacción de doble sustitución porque no cumple ninguna de las tres condiciones que hemos aprendido. Ahora acá tenemos otros ejemplos en donde una sal se combina con una base y va a dar como resultado una sal y una base, solo que acá una base resulta insoluble, forma un precipitado, y por lo tanto será una reacción de doble sustitución. Acá tenemos nitrato de calcio más hidróxido de sodio. Entonces esto, lo que va a ocurrir es que el calcio va a sustituir al sodio y el sodio va a sustituir al calcio. Entonces se me formará hidróxido de calcio
más nitrato de sodio. El nitrato de sodio es soluble, pero el hidróxido de calcio es insoluble. Esto formará un precipitado, por lo tanto hay una reacción de doble sustitución. La balanceamos, entonces así nos queda balanceado. Acá tenemos otro ejemplo que es cloruro de sodio más hidróxido de aluminio. Entonces lo que ocurre será siempre esto: el sodio sustituye al aluminio y el aluminio sustituye al sodio. Entonces lo que tenemos va a ser cloruro de aluminio más hidróxido de sodio. Entonces la balanceamos, que sería 3. Ahora la analizamos. Entonces lo que pasa es que el cloruro de aluminio es soluble, pero el hidróxido de sodio es insoluble. Entonces esto forma un sólido, un precipitado. Entonces eso me garantiza que hay una reacción de doble sustitución. Acá tenemos una sal que es bromuro de cobre más hidróxido de hierro. Entonces el cobre sustituye al hierro y el hierro sustituye al cobre. Por lo tanto, lo que tendremos acá será hidróxido de cobre más bromuro de hierro. La balanceamos para que nos quede balanceada. Ahora la analizamos, vemos que el bromuro de hierro es soluble y el hidróxido de cobre también es soluble. Por lo tanto, aquí no hay reacción de doble sustitución porque no se cumple ninguna de las 3 reglas que hemos analizado. Acá tenemos otros ejemplos en donde una sal se mezcla con otra sal para formar una sal y otra sal. Solo que acá en los productos vamos a investigar si hay algún precipitado para poderla clasificar como una reacción de doble sustitución. Entonces tenemos acá cloruro de sodio más nitrato de plomo. El sodio va a sustituir al plomo, el plomo va a sustituir al sodio. Entonces lo que tenemos en este lado será cloruro de plomo más nitrato de sodio. La vamos a balancear. Acá sería un 2. Acá ya nos queda balanceada. Entonces vemos que el cloruro de plomo es insoluble, forma un precipitado. El nitrato de sodio por su parte es soluble, pero como ya hay un producto insoluble, ya es una reacción de doble sustitución. Acá tenemos bromuro de bario más sulfato de sodio, 2 sales. El bario va a sustituir al sodio, el sodio va a sustituir al bario. Entonces lo que tendríamos acá sería sulfato de bario más bromuro de sodio. Solo la vamos a balancear. Entonces nos quedaría acá un 2. Acá nos quedaría bien. Entonces el sulfato de bario, que es insoluble, forma un precipitado. El bromuro de sodio es soluble, pero como ya tenemos un precipitado acá, ya es una reacción de doble sustitución. La siguiente que tenemos es sulfuro de litio más bromuro de sodio. Hacemos la reacción, el litio va a sustituir al sodio, el sodio va a sustituir al litio. Entonces acá tendríamos sulfuro de sodio más bromuro de litio. Ahora la balanceamos, acá teníamos 2 litio, entonces sería un 2 acá. Teníamos 2 bromuro, está bien. Teníamos 2 sodio, está bien. Y teníamos un sulfuro. Entonces ahora lo que vamos a ver es analizar. El bromuro de litio es soluble, pero el sulfuro de sodio es insoluble. Esto formará un precipitado y por lo tanto habrá una reacción de doble sustitución. Acá tenemos otro ejemplo que es un carbonato que se mezcla con un ácido y vamos a tener como producto sal, agua, dióxido de carbono. Carbonato de calcio más ácido clorhídrico. Entonces lo que va a pasar es que el calcio va a sustituir al hidrógeno, el hidrógeno va a sustituir al calcio. Entonces acá tendríamos cloruro de calcio más ácido carbónico, pero el ácido carbónico es bastante inestable. Entonces este ácido carbónico se va a descomponer en agua, H2O, más dióxido de carbono.
Como tenemos un gas que es dióxido de carbono y tenemos una especie débilmente ionizada, entonces eso me garantiza que estamos en presencia de una reacción de doble sustitución. Acá tenemos carbonato de calcio más ácido sulfúrico, entonces el calcio va a sustituir al hidrógeno, el hidrógeno va a sustituir al calcio, entonces tendríamos sulfato de calcio más ácido carbónico. Y de nuevo va a pasar lo que ya habíamos visto arriba. Este ácido carbónico se va a descomponer en H2O más dióxido de carbono y de nuevo estamos en presencia de una reacción de doble sustitución porque tenemos un gas y una especie débilmente ionizada. El último ejemplo que tenemos es carbonato de sodio más ácido nítrico. Entonces acá el sodio va a sustituir al hidrógeno, el hidrógeno va a sustituir al sodio. Entonces vamos a tener nitrato de sodio más otra vez ácido carbónico y de nuevo este ácido carbónico se va a descomponer en agua, o sea H2O más dióxido de carbono. De nuevo tenemos un gas, tenemos una especie débilmente ionizada, estamos en presencia de una reacción de doble sustitución. Lo que nos falta sería entonces balancearla. Entonces ponemos 2 acá, lo demás ya queda balanceado. Ahora acá les comparto las reglas para la solubilidad de las sustancias inorgánicas en agua y estas reglas les va a ayudar a saber cuándo estamos en presencia de un compuesto insoluble y cuándo estamos en presencia de un compuesto soluble. Por lo tanto, con estas reglas ustedes se van a dar cuenta cuándo se obtiene una reacción de doble sustitución y cuándo no. Espero les haya servido el video. Pueden revisar estas reglas para que se les haga más fácil trabajar con las reacciones de doble sustitución y nos vemos en otro video.